¿Cómo anda la pandilla? Yo soy Federico Quevedo y esto es Fede Cocina. Hoy vamos a ver cómo preparar estos merenguitos muy crocantes y también les voy a dar el super tip para que no queden chiclosos por dentro. Veamos cómo se preparan. Para hacer el merengue perfecto necesitamos al menos 3 bols donde vamos a ir separando la clara de la yema. ¿Por qué tantos bols? Un problema que tiene el merengue es que si se contaminan las claras con las yemas va a ser muy difícil de que levante. Por eso primero rompemos el huevo en un bol aparte, nos fijamos que la yema no se haya roto y recién ahí juntamos la clara con las demás claras. Si esto lo hacen todo en un mismo bol y ya van separando 3 o 4 claras y la siguiente se le rompe la yema, van a arruinar todas las claras que ya tenían separadas. Y cuando terminamos de separar la clara de estos 3 huevos, pasamos al siguiente paso. Agarramos nuestro bol más bonito, ponemos las claras y las empezamos a batir con batidora eléctrica o a mano. Como hay que batir mucho, les recomiendo usar batidora eléctrica. Pueden hacerlo a mano también, pero van a terminar tirados en el piso y agitados. Cuando ya las claras toman un poco de volumen, agregamos cremor tártaro si tienen, si no tienen agregan limón y si no, nada, que va a quedar bien igual. Estos dos productos que pueden agregar lo que hacen es estabilizar el merengue y hacer que queden un poquitito mejor. Batimos un poco más. Y ahora vamos a ir agregando el azúcar muy a poquito, buscando que se integre toda. Un truquito para que se les disuelva fácil el azúcar es usar huevos a temperatura ambiente. Para eso pueden sacar los huevos unas horas antes de la heladera o dejarlos un rato en agua tibia. Cuando termine de integrar todo el azúcar van a llegar a una consistencia súper sedosa como esta, que por lo menos a mí me encanta. Y ahora agarramos una manga con un pico rizado o el que ustedes quieran. Ponemos el pico. Y vamos pasando todo el merengue a la manga, tratando de que no queden muchos huecos de aire. La forma más fácil de hacer esto es ponerse la manga en la mano de esta forma e irla desenroscando a medida que se va llenando. Pasamos todo el merengue. Emprolijamos un poco la manga. Cortamos la punta. Y ahora sí, lo enroscamos, llevamos el merengue hacia adelante y la primera prueba siempre la hacemos fuera de la placa. Vemos que salió un merengue espectacular, así que ya vamos a la placa. Yo lo voy a ir poniendo sobre un silpad, que es esta plancha donde no se puede pegar nada, pero si no tienen esto, hay una forma de preparar las placas con manteca y papel manteca de una forma que nunca más se le va a pegar nada en su vida. Más adelante en el video voy a usar una, pero si quieren saber cómo se arma, vayan al video que les va a aparecer arriba a la derecha. Y vamos llenando toda la placa de merenguitos. La técnica para hacerlos es esta. Ponen el pico a cierta distancia de la placa, no tocándola, aprietan hasta llegar al tamaño que ustedes quieran, dejan de apretar, importante acá, dejan de apretar, y tiran para arriba. Eso hace que queden exactamente como están viendo. Ven que yo dejo de apretar y tiro rápido para arriba. Y así llenamos toda la placa. Es normal que la primera fila les quede medio mal porque bueno, es la primera que están practicando y capaz que la última también porque ya están cansados. Cuando ya tengan toda la placa completa, la llevan al horno, escuchen bien, 2 horas a 60 grados. 60 grados porque queremos que los merenguitos se vayan secando, esto no se cocina. No lo pongan a 180 porque les va a quedar como el merengue de lemon pie. Y como esto es Fede Cocina y de acá no vas a salir siendo menos que un experto merenguero, vamos a hacer una cosita más. Primero pasamos todo el merengue que nos quedó al bol donde lo preparamos. Y ahora le ponemos una pintita de colorante, del color que ustedes quieran. Y lo volvemos a batir, para homogeneizar el color y que recupere el aire que perdió. Y lo volvemos a pasar a la manga. Pueden usar la misma y le van a quedar unos veteados rosa y blanco o una nueva. Acomodamos la manga. Llegamos el merengue hacia adelante. Y de la misma forma que antes, armamos los merenguitos. Esta es la placa que les había comentado antes, armada con manteca y papel manteca. Y acá no se va a pegar nada, señores. Y el último tip del video. Me ha pasado mucho incluso en merengues comprados en panaderías que uno los come y se sienten muy chiclosos adentro. Eso es porque no se secaron completamente. Si los suyos les quedan así, dejen en el horno más tiempo o si no cuando se acaba el tiempo lo dejan ahí para que se vayan enfriando junto con el horno. Y así les van a quedar unos merenguitos crunchy. Si te sirvió el video, porfa dale like y suscríbete al canal, que tengo un Googleplex de recetas para que aprendas. Nos vemos el próximo video.